Soy Javier Francisco, instructor del yoga de las cualidades de la persona despierta. Y estoy aquí para contarte un poco de la historia y los beneficios que esta yoga te trae. A inicios de los 80 yo me fui para California y allá entré en la Universidad de Columbia del Pacífico a un doble doctorado en Holistic Bodywork, terapia corporal holística y Transpersonal Psychology, psicología transpersonal. Con la suerte de que en esa época había un Out of Campus Program, un programa abierto en donde con el tutor uno podía escoger sus profesores. De tal forma que me di el lujo de escoger a los profesores que necesitaba para darle seguimiento al trabajo de Wilhelm Reich, quien era uno de mis héroes intelectuales en ese momento, un discípulo de Freud y de Marx al mismo tiempo. Él tocaba a sus clientes, fue el primero en introducir la terapia corporal y los hacía respirar de formas diferentes y de forma consciente. Fue el primero en introducir el pranayama, la respiración consciente en la terapia. Él se va para Nueva York y allá al tiempo conoce a Alexander Lowen, quien fue mi profesor. Alexander Lowen fue el creador de la bioenergética. Tuve la suerte no solo de estudiar con él, sino de comentarle y compartir sobre esto que yo estaba creando. Porque en esa misma época, mientras estudiaba psicología transpersonal y terapia corporal holística, tuve la suerte de tener también como maestro a Stanislav Grof, quien era un psiquiatra de allá de por Rusia, que estaba por primera vez experimentando en las técnicas de respiración consciente. Él es el creador de la respiración holotrópica. Entonces, para los que conozcan a estos dos personajes, vean la gran oportunidad que tenemos en Costa Rica. Yo comencé a hacer una síntesis entre la respiración holotrópica y la bioenergética. Sin embargo, el doctor Reich había introducido también la energía. Fue el primero en abarcar la dimensión sexual desde el punto de vista energético. Entonces, en ese tiempo entré también al programa de digitopuntura, un programa certificado de 2 años en el Acupressure Workshop con el doctor Michael Reed Gash, quien es el creador del Acu Yoga. Una yoga que combina posturas asanas con puntos de presión para balancear el cuerpo energético. Entonces comencé a combinar el modelo de Michael con el modelo del doctor Grof con el modelo de Alexander Lowen. Y poco a poco, en el transcurso de los años siguientes, fui introduciendo todo lo que aprendí de Baba Haridas, que fue mi maestro de Ashtanga Yoga, de Tartan Tulku, un Rinpoche, que fue mi maestro en yoga y meditación tibetana, de Manoj Muvlavi, un maestro sufi increíble de Afganistán, con quien aprendí Brima, y de Joe Wilcox, un maestro de la tradición esenia. Y fue a raíz de una conversación que tuve a finales de 1982 con Jiddu Krishnamurti en Ojai, California, cuando me di cuenta de la importancia de lo que yo estaba haciendo y que era una gran oportunidad para desarrollar una gimnasia psicofísica que acompañara el mapa del eneagrama de la personalidad, un mapa que trajo a Occidente Oscar Ichazo, del cual Claudio Naranjo, uno de los primeros psicólogos transpersonales, había adquirido un gran conocimiento. Él se lo había pasado a Kathleen Speech, que fue mi maestra del eneagrama en el Healing Ourselves Center. Gracias a esa conversión que tuve con Krishnaji, comencé a desarrollar un modelo que permitiera trabajar lo que hacíamos en ese entonces con el eneagrama de la personalidad desde el punto de vista físico, incluyendo la energía, y dejar de hacerlo como se hacía y se sigue haciendo hasta entonces solo desde el punto de vista psicológico y cognitivo. Así desarrollé un modelo increíble para trabajar las fijaciones de la personalidad
y comencé a trabajarlo en Costa Rica de esa forma durante muchísimo tiempo. 10 años lo trabajé de esa forma, hasta que un día una alumna del curso certificado de terapia corporal holística que teníamos en el Instituto Holístico Gaia, me hizo una pregunta muy inteligente. Me dijo, ¿por qué seguimos perdiendo el tiempo trabajando la personalidad con este modelo si en psicología transpersonal nos has enseñado que no nos interesa tanto el contenido de la conciencia, sino que nos interesa más el observador? Es decir, que nos interesa más trabajar en la frecuencia de la esencia que en la frecuencia de la personalidad. Me pareció que la pregunta era excelente. Le dije que íbamos a resolverla antes de comenzar a dar clases y duramos todo el año intentándolo. A fin de año llegamos a una conclusión. Dije que iba a repetir el curso el año entrante sin que tuvieran que pagar la matrícula, y así lo hicimos. Y a partir de ese momento comenzamos a desarrollar el modelo que usamos ahora y que es el que estamos enseñando. Un modelo en donde ya no nos preocupa tanto romper la fijación que nos mantiene en nuestros rasgos neuróticos de personalidad, sino que nos ayude directamente a cultivar las cualidades de la persona despierta. Por eso es que a través de este programa tienes la teoría, tienes la práctica y tienes un grupo de apoyo para convertirte en una persona más flexible, espontánea y natural, más auténtica, transparente y literal, más vulnerable, más abierta y receptiva. Te invito a que hagas el experimento, a que pruebes en tu vida cotidiana la maravilla del yoga, de las cualidades de la persona despierta.